Acá está Patricia también. Bueno, a mí me parece que alguien de este grupo me preguntó por la iglesia de las Mercedes, o me lo pasó por escrito en el chat. Alguien me preguntó dónde estaba la iglesia de las Mercedes, que se habían hecho con esas, se había construido con esas columnas que le sobraron a Vespignani cuando hacía el Santísimo Sacramento. La iglesia está en Echevarría y Migueletes, en Belgrano. Hola Patricia. En Migueletes, en Echevarría y Migueletes. Esta es una iglesia sencilla, no está en los circuitos turísticos, nada que la destaque, nada más que la anécdota, ¿no? Creo que Claudia, vos me habías preguntado por una definición sobre el tema de la piña. ¿Qué quería decir exactamente? ¿Qué quería decir exactamente? Bueno, hoy vamos a repasar el tema de la piña con la Virgen de Montserrat, que tiene una piña. La Virgen está sentada, tiene al niño, y el niño tiene una piña en su mano izquierda, en su mano derecha hace la bendición, y ella tiene, en la izquierda lo tiene al niño, y en la mano derecha tiene el globo terráqueo manifestando el universo, ¿no es cierto? Manifestando todo eso. La piña la vamos a ver con detalle. En general, significa el despertar a la conciencia del mundo espiritual. Es como que eso es una invitación a que tomes conciencia de que el ser humano tiene un mundo espiritual. También representa la glándula pineal por su forma, que es una glandulita que tenemos en el cerebro, que Descartes decía que esa glándula era el asiento del alma. Es decir, nuevamente vinculada la piña a la glándula pineal como un renacer a la espiritualidad, como un tomar conciencia de la espiritualidad. Por eso, en el Santísimo Sacramento, las piñas estaban en la balaustrada delante del altar, ¿no es cierto? Cuando te vas acercando al lugar más cercano, aparecen estas piñas. Vamos a ver dentro de un rato la imagen de la Virgen, esta de la Virgen de Montserrat. Además de tenerlo al niño con una piña, tiene abajo en su pedestal, digamos, donde ella está, tiene 4 piñas además. Además, la piña representa también, digamos, la eternidad, la inmortalidad, digamos. ¿Por qué? Porque el árbol es un árbol que tiene hojas perennes, o sea, nunca se queda sin hojas. El árbol es como una eternidad de hojas. Incluso la piña es un fruto del pino que no solamente se da en la primavera, sino también se da cuando hace frío y cuando hay nieve, el árbol produce el mismo fruto. Por eso también se lo utiliza como símbolo de la Navidad, como el renacer, como el renacer a la espiritualidad. Bueno, vamos a ver un poquitito San Ignacio. Antes de entrar concretamente en el tema de la iglesia, yo les quería contar un resumen sobre la historia de San Ignacio. San Ignacio es un personaje con una historia que por ahí poco sabemos de San Ignacio. Él nace a fines del 1491, en la zona de Loyola, que es al norte de España, y él fue un militar. Era religioso por su familia, por su origen, pero la cuestión es que un día en una batalla este señor es herido en una pierna, y yo creo, aunque no encontré ese dato, yo creo que nunca llega a
a sanar su pierna, siempre tiene algún tipo de problema de renguera que le ha quedado a lo largo de la vida. Este señor se ve obligado a los 30 años a volver a su casa para la convalecencia. O sea, debía estar en reposo mucho tiempo, y ese reposo significó la lectura espiritual, la conexión con la filosofía, con la teología. La cuestión es que este hombre pasa casi un año en esta situación, y cuando él se cura, decide, o no puede volver al ejército por el problema físico que le queda, pero decide hacer un camino religioso. Decide ir primero a Jerusalén, previo escala en 2 lugares en España, pasar por Roma y después ir a Jerusalén. Él lo primero que hace es ir a Montserrat. Montserrat es el santuario por excelencia de Cataluña. Es la Virgen de Montserrat, es la patrona de Cataluña. La iglesia ahí atiende, digamos, todo este santuario que está en un lugar majestuoso de la naturaleza, pero además muy bien cuidado, hay hosterías, hay restaurantes, es un lugar, es una joya de España. Él va allí, hace un retiro y ahí le entrega a la Virgen, digamos, sus vestiduras militares. Se viste con la ropa más pobre y vuelve más cercano a Barcelona, a un lugar que se llama Manresa. Ahí se va a una cueva y vive durante casi un año como una vida de ermitaño, de meditación en esta cueva. Hoy ahí existe el santuario de la cueva de San Ignacio, que también lo vamos a ver unas fotos. Ahí es donde él escribe o desarrolla toda su teoría sobre los retiros espirituales ignacianos. San Ignacio es muy conocido por los retiros espirituales. Actualmente hay sacerdotes que lo hacen. Él escribe sobre los retiros y sigue su camino. Va a Roma, va a Jerusalén y después vuelve a España y sigue estudiando. Este es un santo militar, religioso y sumamente culto y estudioso. En España estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad de Salamanca, estudió filosofía en París, estuvo en Flandes, en la zona de Bélgica, en Inglaterra. Finalmente tiene toda una tarea muy importante, que es fundar la Compañía de Jesús, que entre paréntesis les aclaro, yo cuando decían Compañía de Jesús, yo digo, claro, él como es militar, dijo, voy a hacer una Compañía de Jesús, o un ejército de Jesús, y en realidad no era así, compañía es por acompañar. Digamos que los sacerdotes que forman parte de esta congregación son compañeros, no tienen que ver con la estructura del ejército, como yo creía de ignorante, ¿no? Bueno, la cueva de San Ignacio, que está en este lugar que se llama Manresa, los que vieron la clase de Marco Rubnik, ¿se acuerdan del artista que hacía estos mosaicos maravillosos? Se cumplen el año próximo 500 años del tiempo que San Ignacio estuvo en esta cueva. Entonces, si bien hoy hay un santuario, le van a hacer una renovación con obras de Marco Rubnik. Hace 5 años que se hizo el proyecto y suponen que va a estar terminado para el año próximo para festejar estos 500 años. Ay, perdón, ¿podrías repetir el escultor? Marco Rubnik. Yo creo que los nuevos no estuvieron en una clase que yo di sobre Marco Rubnik, pero me parece que vos, Patricia, sí estuviste. Vos, Claudia Herman, no. Los que no la tienen, mándenme un mensaje y yo le mando la clase, porque ese artista es un artista muy interesante por sus obras, por su filosofía, además es un teólogo, es un hombre que está vivo, es un hombre de hoy que hace unos diseños muy lindos. Y es muy, muy agradable escucharlo. No lo vamos a escuchar, pero vamos a ver sus obras, cosas que ha hecho.
Los que les interese me mandan un mensaje y yo les mando la. Bueno, los jesuitas son uno de los primeros en llegar a Buenos Aires después de la fundación. Después de la fundación de Garay, en 1580, ellos llegan en 1608. En 1608 llegan y ahí digamos, el virrey le da unas tierras en la Plaza de Mayo. El dato que tenemos es al noreste. El noreste sería el Banco de la Nación, la Casa Rosada, por ahí, de ese lado. Y entonces ahí ellos levantan una iglesia, la levantan de adobe. ¿Por qué? Porque todavía no se fabricaban ladrillos y esta es la máxima razón que tiene Buenos Aires para no tener grandes edificios históricos, es que no había con qué hacerlos. No había piedras, no había maderas, lo único que había era barro y cañas. Bueno, esta iglesia, dedicada primero a la Virgen de Loreto y después a San Ignacio, cuando San Ignacio es beatificado, se hizo de adobe y cañas, y ahí tenían, los jesuitas tenían una imagen de la Virgen de las Nieves, que después la vamos a ver en detalle. Yo no sé si saben, si todos saben, que Buenos Aires tiene un patrono, que es San Martín de Tours, pero también tiene una patrona desde esta época, que es la Virgen de las Nieves, que es la patrona de Bariloche también. Cuando uno va a la Catedral de Bariloche, Patricia Sorichetti, que vive cerca, por ahí, o casi, hay una talla de madera con características indígenas, ¿no? Es como una araucana ella, ahí con su niño, es una talla de madera. Bueno, la cuestión es que esta patrona de Buenos Aires, la historia de San Martín de Tours tiene una historia muy interesante como patrono, pero que la vamos a ver cuando veamos la iglesia de San Martín de Tours. Acá el virrey en sus notas la reconoce a ella como patrona de este asentamiento nuevo que es Buenos Aires, la Virgen. Obviamente, la tenían los franciscanos. Yo no sé si había otra congregación acá en Buenos Aires, pero ellos tenían el lugar más importante. Un día el fuerte crece, necesitan los terrenos, habían pasado casi 50 años, le piden los terrenos, y entonces, ¿qué hacen los jesuitas? Hay una señora, Isabel Carvajal, viuda, sin hijos, y le dona a la Compañía de Jesús los terrenos de la Manzana de las Luces, donde está hoy. Allí se van los jesuitas y comienzan a construir. En 1675 empiezan a construir nuevamente con adobe la iglesia, hasta que en 1712 comienza la construcción de lo que está ahora, ya bajo las órdenes de los arquitectos jesuitas, Juan Wolf, Primoli y Bianchi, Primoli y Bianchi estuvieron en todas las construcciones jesuitas de la Argentina. Hay muchísimos templos que ellos hicieron, Santa Catalina, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, ellos estuvieron trabajando ahí, eran de la congregación, hacían unas iglesias con un frente barroco y un interior colonial, por ejemplo, hacían ese tipo de cosas. Bueno, ellos son los que trabajan desde 1710 en la iglesia como la conocemos hoy. La terminan en el 22, la consagran en el 22 y recién en el 34, en 1734 dan por terminada la iglesia. Con esto quiero decir que es la iglesia más antigua de Buenos Aires y es el edificio en pie más antiguo de Buenos Aires también, porque a causa del sistema constructivo que teníamos, ya vamos a ver en la clase próxima cuando hablemos de la Catedral de Buenos Aires, las veces que la catedral se cayó, le hacían las cúpulas y se caían. No duraba, llovía un poco y se le caían las paredes, no había manera de sostener la catedral. Entonces fue una catedral
orgánica, digamos. Se fue haciendo a medida de los años y fue creciendo y se fue modificando muchísimas veces porque la calidad constructiva es esa. Nosotros no estuvimos en el Alto Perú, no estuvimos en México, no estuvimos en Colombia, no dispusimos de los materiales que tuvieron otros virreinatos para construir las joyas que construyeron. Tampoco había oro, tampoco había plata, había contrabandistas, gente del comercio, es decir, el virreinato del Río de la Plata era el último, digamos, ¿no es cierto? No solamente el que estaba más abajo, sino el que menos posibilidades tenía y el que menos dinero también se le dedicaba para estas cosas. No había cómo construir y que durara mucho tiempo. Bueno, la iglesia de San Ignacio funcionó muchas veces como catedral. En esos tiempos donde la catedral de Buenos Aires, frente a la plaza, había que arreglarla, o se le caía la cúpula, o le tenían que sostener, apuntalar, y qué sé yo, se trasladaba toda la estructura jerárquica a San Ignacio. Esto es hasta 1836, si no recuerdo mal, donde, digamos, la zona se divide en dos jurisdicciones y queda catedral al norte y catedral al sur. Catedral al sur con San Ignacio, que es una parroquia que tiene sus historias, que no está dentro de la Manzana de las Luces, tiene, digamos, sus túneles hacia el puerto. Alguien dice que los soldados, que las invasiones inglesas, que no sé qué, pero también hay otros que dicen el contrabando, en fin. La cuestión es que eso existe, la Manzana de las Luces es el lugar más rico de Buenos Aires, no está en su totalidad visible, mostrado como museo. La iglesia sí se ha cuidado, el resto como se puede, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que el edificio fue creciendo con una idea. Estos arquitectos copiaban una iglesia de los jesuitas en Roma, que era su centro, que era la Chiesa del Gesù, la iglesia de Jesús, de los jesuitas. A San Ignacio le toca actuar en un momento de la historia de la iglesia donde el movimiento de la contrarreforma lo absorbe en toda su tarea. Viene primero la reforma, con Martín Lutero, con todo lo que hacen, digamos, para separar la iglesia, y después la contrarreforma de la iglesia católica es entrar con mucho más fuerza. Utilizan el estilo barroco, ¿por qué? Porque el barroco está sumamente decorado y llama muchísimo la atención. Lleno de oros, de molduras, hay cosas extravagantes, uno las puede ver en distintas iglesias europeas, muy fuertes, donde uno entra y se queda con la boca abierta, y dice, ¿cómo hicieron esto? ¡Qué maravilla! Y bueno, uno entra en el Vaticano y, ¿qué es esto? Bueno, la iglesia tenía que llamar mucho más la atención que los protestantes que estaban haciendo campaña en Europa. Entonces aparece este estilo, el barroco, después del estilo del Renacimiento, que es un poco como exagerar todo lo que el Renacimiento traía. ¿Exagerar para qué? Para llamar la atención, para que la gente vuelva a la iglesia, a una iglesia nueva. Acá en San Ignacio vamos a ver los altares barrocos, hechos en madera, dorados, están en muy buen estado. Ahí tiene cosas interesantes, el altar mayor, por ejemplo. Es de un elemento que llama la atención y que nos lleva a reflexionar. Así que, bueno, esto es un poco la historia de la iglesia. En el 42 fue declarado monumento histórico. En el 2012 se inicia una restauración importante, que como les decía es la que tiene ahora. Y es el único edificio... Todavía no la terminaron, ¿no, Luis? ¿Cómo? Todavía no terminaron la restauración. Hasta el año pasado estaban restaurando. Mira, lo que pasa es que hay un montón de... Primero restauraron la iglesia, la basílica, ¿no? Pero anexo a todo eso, tienen un montón de lugares
Y acá lamentablemente dinero para eso en el área cultural en los últimos gobiernos no hemos tenido mucho aporte para esto. Entonces, No. esas cosas han quedado un poco para otro momento más próspero, ¿no? Pero insisto con esto que decía antes, la Manzana de las Luces es un lugar riquísimo, tiene historia de toda la Universidad de Buenos Aires. Yo tomé clases ahí con una maravillosa docente que era la doctora Celina Repeto, profesora de matemáticas, y yo iba a la Manzana de las Luces a tomar clases con ella. Y bueno, esperemos que sigan, que se mantenga digamos, el edificio. A mí lo que me interesa es que se mantenga esa originalidad, que se restaure, pero que se pueda mantener esto como, digamos, original. Sí, Original, barroco, como era en la época. Una cosa interesante de destacar es que esta iglesia en el crucero, porque tiene planta de cruz latina, tiene una cúpula. Ahora, esa cúpula no está sostenida por un tambor circular, como todas las cúpulas que uno conoce, sino que ese tambor es cuadrado. Seguramente no había manera para hacerlo, o encontraron que esta era la mejor manera. La cúpula se ve, pero está sostenida como un cuadrado, igual que lo que es la Catedral de Montevideo. El que conoce la Catedral de Montevideo también va a ver que tiene una cúpula, por ahí, si no la ve de afuera o no la ve con detenimiento, no se da cuenta de esto. Pero bueno, lo que contiene la cúpula esa, donde está sostenida, donde está plantada, no es circular u octogonal, como en el caso de María Auxiliadora que vimos, sino que es cuadrada. Un poco, bueno, la Catedral de Montevideo tiene esa misma particularidad. Así que bueno, vamos a ver un poquito de fotos de todo esto. Vamos a ver. ¿Lo ven acá, San Ignacio? Sí, sí. ¿Lo ven? Sí. Ok. Sí. Sí, sí. Bueno, Sí. este San Ignacio chiquitito no es una foto mía. Esto está en Vaticano, en San Pedro, para tener una idea. Esto es el monasterio de Montserrat. Esta foto, para mí, imposible tomarla, porque hay que colgarse de la montaña para esto, ¿no? Pero todo el lugar es un lugar maravilloso. Él acá hace su primer retiro, acá donde deja sus vestiduras, y donde se va de pordiosero a vivir en una cueva. Este es el santuario de la cueva de San Ignacio en Manresa, en Cataluña también, Manresa. Acá lo que se venera es la cueva donde él hizo el retiro y escribió o diseñó, programó lo que son sus famosos retiros ignacianos. La basílica es muy interesante también. Acá está la cueva, donde él pasó 10 meses de su vida. Por acá se ve un relieve también que lo recuerda. Todo esto es parte, la basílica es una basílica convencional. Vamos a ver si lo podemos acercar un poquito. Vamos a ver así, acá. La vemos un poquito más de detalle. No hay nada así súper particular que lo destaque. Bueno, sigamos. Acá vemos un poco la cueva un poco más de cerca, hay un relieve. Los lugares, estas cuevas son, más allá de la fotografía, que a veces no nos ayudan, son lugares muy conmovedores porque la piedra, el agujero en la piedra y meterse en una piedra, adentro de una piedra, tiene una energía muy particular, hay una vibración muy rara ahí. Yo no sé lo que será vivir 10 meses ahí adentro, ¿no es cierto? Hay muchos ejemplos de arquitectura religiosa pegada a las montañas, excavadas o en una cueva. Es muy especial esto que pasa acá, ¿no? Bueno,
Esta es la tumba de él, esta sí es una foto mía, esto es en la iglesia del Jesús, la que dijimos que era la inspiración para haber construido San Ignacio acá, ahí es donde están en este sarcófago los restos de San Ignacio. Esta es la iglesia del Jesús, lo que yo les decía, que era sumamente decorado, la arquitectura acá llama la atención, llama a uno a sorprenderse, llama a uno a entrar para ver, es un gran espectáculo. Todo es como exagerado, como que de los cuadros salen los ángeles y están allí pendientes, y es realmente impresionante. Acá vemos, que lo vamos a ver en otra foto, el símbolo de los jesuitas. Tiene una cúpula impresionante la iglesia, muy decorada, con un Espíritu Santo, con una linterna donde entra la luz. Estos techos, los jesuitas tienen en Roma otra iglesia, que es la de San Ignacio. Pero bueno, sería muy largo dedicarnos también a San Ignacio, a la iglesia de San Ignacio en Roma, que tiene esos cielos rasos, los más fastuosos y maravillosos de Roma. Esos cielos, ¿no? Si decimos que el cielo raso es la promesa, estos cielos están sumamente enriquecidos. Bueno, acá tenemos nuestra querida San Ignacio, como se ve ahora. A veces le escriben las paredes, a veces le escriben los pisos. Vamos a ver alguna foto. En la década del 50 la destruyeron también. Bueno, como zona céntrica ha estado a merced de los vándalos. Tiene las dos torres, tiene digamos, una idea de lo que es el barroco, y en especial el barroco alemán, que se usaba en esa época. Si bien adentro podemos decir que es colonial, por fuera estos arquitectos hacían esta mezcla, ¿no? Porque era la arquitectura que estaba en boga en esos momentos. Tiene dos torres, tiene una espadaña. La espadaña es ese lugar que acá está en el medio, este lugar con estas aberturas donde hay campanas. Escucho un ruido, algo, alguien, que no sé quién es, como alguien que habla o una radio o algo. No sé quién es. Bueno, porque para mí están todos silenciados, pero vamos a volver a silenciarlos. Yo los tengo como silenciados, pero bueno. Vemos acá la Manzana de las Luces, la parte más antigua de Buenos Aires. Ahí vemos lo que le decía yo recién sobre la Catedral de Montevideo, que también tiene esta cúpula redonda apoyada en un tambor cuadrado. Bueno, este es el San Ignacio que tenemos hoy, una planta de cruz latina. Acá entró Diego. Tiene 5 capillas y tiene una cosa muy particular, que también estaba en María Auxiliadora. Si bien en María Auxiliadora ellos decían que este espacio que estaba sobre las bóvedas laterales era para los alumnos, y en realidad en estos templos muy antiguos, este lugar se hereda, aunque en realidad nunca se usa como tal, pero se hereda como el lugar para las mujeres. El matronium. La arquitectura de los judíos, las sinagogas también tienen un lugar separado para las mujeres, y la arquitectura de los árabes en las mezquitas también, lo hemos visto, los que fueron conmigo a la mezquita de Palermo, como Marta, se acordará que arriba había un lugar exclusivamente para las mujeres. Acá también, esta iglesia y otras más, nunca se usó para eso, ¿no es cierto? Pero en el origen, estos espacios eran para las mujeres y los hombres estaban abajo, como lo tiene actualmente la religión judía o los musulmanes, que los tienen separados por sexo, ¿no? Y se llama matronium.
que ayuda con la idea de la altura como para darle jerarquía a la nave central. En el tema del barroco, lo vamos a ver fundamentalmente en lo que son estos retablos importantísimos, como también tiene la Catedral de Buenos Aires. Hay muchas catedrales, muchas iglesias muy importantes, Santa Catalina de Siena, hechas por estos mismos arquitectos también, tienen unos altares muy importantes. Acá vemos otra foto, esta no es una foto mía. El color llama mucho la atención, ver un color turquesa pintado, muy interesante. Este dibujo que tienen acá es el símbolo de la Compañía de Jesús, y ahora lo vamos a ver con detenimiento. Lo que hay que destacar acá es una cosa muy interesante con el altar. El altar, la mesa del altar, tiene un espejo, es un espejo y adelante tiene una madera dorada. Lo mismo que el ambón. Es muy de la colonia esto. Vamos a ver algunas fotos del Cusco, de unas iglesias del Cusco, donde utilizan el espejo como un elemento decorativo. Un poco para difundir más la luz, por las velas, porque si no eran lugares muy oscuros. Digamos que los espejos ayudan a que se ilumine más. Pero simbólicamente a mí me parece muy interesante el hecho de que uno se pueda mirar en esos lugares, ¿no? Yo que considero que esa chispa divina la tenemos adentro, y pertenezcamos a la religión que pertenezcamos, cuando nos acercamos a un lugar de espejos, es como para enfocarnos a ese adentro, ¿no? Como si te dijeran, mira, vos venís a buscar acá algo que tenés acá adentro, te mirás en el espejo y te ves vos, ¿no es cierto? Son muy interesantes los altares con espejos y las decoraciones religiosas con espejos. Bueno, recién hablábamos del tema de la piña. Esta es la Virgen de Montserrat, donde San Ignacio hace el retiro y la tiene en la iglesia, arriba del Sagrado Corazón, la tiene a la Virgen con el niño, y es la Virgen de Montserrat con una especie de montañas parecidas al lugar de Cataluña. Y acá vemos, vamos a acercarnos un poquito, acá vemos el niño con una piña en la mano, la ven allí, la bendición que hace con su mano derecha. Ella tiene el orbe, tiene el universo, la reina del universo, la creadora por excelencia. Y acá abajo vuelven a aparecer estas dos piñas con este sentido, ¿no? Con el sentido de la apertura al mundo espiritual, el renacer al mundo espiritual. Es muy impresionante este lugar, el Camarín de la Virgen de Montserrat. Muy bien decorado, muy cuidado, muy linda la expresión, la serenidad que tiene. Bueno. Acá, ahí está. Acá vemos esta otra piña que habíamos hablado en la clase sobre esta simbología. Este es el patio el patio de los papas del Vaticano. Alrededor del Museo Vaticano, del Palacio Vaticano, está esta piña gigantesca. Es una piña que mide como 4 metros. Hay dos animales solares, que son 2 pavos reales. Y, bueno, por supuesto la piña. Miren el tamaño, y en ese lugar donde estas altas jerarquías de la iglesia se dedicaban a pensar, a meditar en la trascendencia. Acá la tenemos a la Virgen. A ver, yo no sé si me pasé una foto, a ver, vamos a ver si vuelvo para atrás. Acá, yo sabía que me había olvidado de una, con esta que tiene que ver con la piña. Cuando yo voy a Jerusalén, fui una sola vez en mi vida, fui a una abadía benedictina que hay en el Monte Sión, que es la abadía de la Dormición de la Virgen.
ahí no había nadie, estaba vacío, estaba solo yo, sacando fotos, mirando, tiene una nave circular muy interesante, y alguien se acerca de la comunidad de religiosos a invitarme si yo quería ver la cripta donde tienen una virgen en el momento de la muerte espiritual. Es una virgen muy interesante, que algún día podríamos ver las fotos del santuario este. Bueno, la cuestión es que en mi conversación con estos monjes de la abadía, me invitan a pasar a lo que sería, ¿por qué esto? Porque yo iba a ir a estudiar en la casa matriz de los benedictinos, en Roma. Entonces yo comento eso, y bueno, me quieren hablar, y qué sé yo, bueno, paso para un lugar donde continuamente pasaban entre lo que era la casa de los religiosos y la iglesia, pasaban por este pasillo. En el medio del pasillo había esta piña. Yo cuando la vi, yo no sabía qué era, pero a mí me llamó la atención la belleza, y digo, esto debe ser un símbolo muy importante para que esté en el medio de la circulación, en el medio del pasillo. Además es una piña hermosísima, es una piña de bronce. Miren la importancia que le daban a este símbolo, ¿no? Bueno, seguimos. Acá, en el altar mayor, la tenemos a esta Virgen de Montserrat acá, en la foto no es muy noble, pero la vemos ahí, y le vemos acá unas construcciones tratando de simular lo que era el santuario de Montserrat en Cataluña. Yo no conozco que ellos tengan otra advocación de la Virgen que no sea esta. Cada congregación tiene una preferencia, ¿no? Yo supongo, eso no tengo la absoluta certeza, pero si la ubicaron acá, en la iglesia más importante de Buenos Aires que ellos tenían, es porque realmente la advocación de la Virgen que ellos seguían era la Virgen de Montserrat. Bueno, seguimos un poco más. Alguien hablaba el otro día de las custodias, de las bellezas que eran joyas. Miren en esta foto que no es mía, no sé quién la tomó, y no sé, es una foto que tomé de internet. Miren la belleza de plata que es esto. El Sagrado Corazón, arriba la Virgen con el niño, y más arriba el Espíritu Santo. Los ángeles, esta exageración del barroco, ¿no? Pensemos que esto está muy simplificado. Recuerden las fotos que vimos recién del Jesús de Roma. Nosotros estamos en el fin del mundo acá, en la ciudad más austral del universo, ¿no es cierto? Bueno, de nuevo frente al altar y los espejos, esto es un relieve dorado sobre el espejo. A mí me parece que es una de las joyas de Buenos Aires, es el altar que tiene, la mesa. Esta mesa que parece de oro y espejo, ¿no? Miren acá los espejos, esta es una iglesia del Cusco. Miren acá tienen una especie de retablo gigantesco, todo de espejos. Obviamente, por esta cuestión de las luces, por esta cuestión del encandilamiento, de asociar a la divinidad con la luz. Si es enceguecedora, mejor, ¿no es cierto? Como que esa luz de la divinidad es más fuerte. Yo estuve en Cusco, no tengo fotos dignas como para mostrar, hace muchos años, y yo me acuerdo que fue muy impactante las decoraciones con espejos. Obviamente acá, en el Cusco, había una riqueza que nosotros en Buenos Aires no teníamos. Bueno, esto también es una decoración del Cusco. Acá lo vemos el altar un poquito más de cerca. El anagrama de la Virgen, el Ave María.
las dos iniciales superpuestas. Es muy lindo esto. Bueno, el ambón también tiene espejos, tiene un rombo. El rombo es una figura de la geometría sagrada con una fuerza muy fuerte. ¿Fuerza de qué? Digamos, el simbolismo del rombo en estos lugares es como para decirnos, lo que está detrás es sagrado. ¿Sí? Si ustedes van a la Catedral de Buenos Aires, cuando entran en la sala del capítulo, la sala capitular, el rombo lo tienen en el umbral. El otro día veíamos en el Santísimo Sacramento el rombo delante de la entrada central, de la puerta central, que tenía 3 puertas, la puerta ceremonial. El único adorno que tenía el piso era el mármol cortado en forma de rombo. Acá tiene una estrella con rayos, tiene espejos, y es muy simpático. Ese tema del rombo lo vamos a ver muchas veces en las iglesias. Bueno, esto es una anécdota, es la sede, muy sencilla. Bueno, acá vamos al símbolo. Esto está justo debajo de la cúpula. Esto es el centro por donde pasa ese eje que siempre hablamos, que tiene que ver con la cúpula y el piso, donde uno se puede parar. Acá no hay sillas, no hay nada. La verdad que está muy bien lucido, ¿cierto? Es decir, no es que lo está tapando los bancos, sino uno lo puede disfrutar. Creo que hay una foto mejor, a ver. Bueno, esta podría ser también, es más o menos lo mismo. Los 3 clavos de Cristo, para ellos toman partido por la teoría de los 3 clavos. Hay teorías que se refieren a los 4 clavos. El clavo en discordia es el de los pies. ¿Y es el Cristo clavado con los pies superpuestos o es el Cristo clavado con un clavo en cada pie? Ellos toman el de los 3 clavos. Las iniciales de Jesucristo, Salvador del hombre, es el centro, que es el círculo de la divinidad, y los rayos de la energía. Lo que vemos en el borde de este círculo es lo que siempre hablamos de los lazos, de la lacería, de la continuidad, ¿no es cierto? Por un lado es la eternidad, son los ciclos que se repiten. El día y la noche, el invierno y el verano. Hay como una constante en la vida, el nacer y el morir a distintas instancias espirituales y físicas, que nos hablan de una eternidad, de una continuidad de esta fe. Además, el lazo acá, lo que está entretejido entre todos estos elementos, es esta banda que, si ustedes la ven, da toda una vuelta por acá, pasa por abajo y sigue. Acá vuelve a ser el mismo camino, o sea que es un lazo que va uniendo. La simbología del lazo siempre tiene que ver con como si fuese una mano superior que va hilvanando, va tejiendo, va uniendo todo el universo, todo lo que sucede. Como si hubiese un caos y en algún momento esta divinidad con estos lazos va uniendo, va tejiendo y va uniendo. Siempre lo vamos a ver en el diseño, ¿no? Siempre son diseños basados en esta simbología. No es un capricho de que hizo estos mosaicos, sino que es un elemento que lo encontramos en un montón de iglesias, ¿no? Bueno, acá el símbolo de los jesuitas, Jesucristo Salvador del hombre, la cruz, el centro de la divinidad,
y los rayos de la energía y de la fuerza. Acá no hay distinción entre los dos rayos ondulados y rectos. Todos los dibujos que hemos visto son rectos. Y los jesuitas se han caracterizado por el saber, por la enseñanza, así como San Ignacio estudió mucho, ellos han repartido la enseñanza por el mundo también. Vamos a ver un poquito los pisos. Acá tenemos otra vez en este borde esta continuidad, la eternidad que se va repitiendo. La cruz en sus distintas formas. Pero presten atención a esto, ¿no? Si bien el espacio tiene ángulos rectos, es un rectángulo, los mosaicos con sus dibujos están colocados girados. Ya vimos el significado de el piso perpendicular a las paredes o a los escalones, denota, muestra, nos hace sentir una cierta estaticidad, una cierta inmovilidad. Cuando ese cuadrado, el mismo cuadrado, lo giramos, aparece algo así como un damero, que es movimiento. Nadie podría decir que este piso es serenidad. Este piso... Le preguntaste. Alguien escucho. Bueno, siempre este girar, cuando nos acercamos al altar, es poner el alma en movimiento. El altar propiamente dicho está acá arriba, ahora lo vamos a ver, tiene otro piso sumamente movilizado, sumamente en movimiento. Acá pasan las cosas más importantes de la iglesia, que es donde está el altar. No es una casualidad, pero nada de esto es de estas formitas, es paralela o perfectamente paralela a las paredes, sino que hay mucho triángulo, hay mucho octógono, hay mucho movimiento en este piso. Miren esta parte de acá, donde el cuadrado blanco gira y se transforma en este cuadrado negro con triángulos, es decir, te vamos a poner en movimiento acá. Miren este qué hermoso. Y estos, digamos, no están hechos con la metodología, con la técnica del mosaico, que sería recortar una pieza de cerámica con esmalte y armar el dibujo, sino que es un mosaico que ya viene con esa forma. Se repite y genera una trama maravillosa, pero de suma movilidad. Además, es una manera de reflejar el cielo de estrellas sobre el piso. Es prometerte. Es muy lindo el diseño. No tenemos noticia de quién los hizo. Son todos artesanos, como los que tallaron las maderas de todos esos retablos, esos altares. Artesanías. Miren este. Acá es una estrella de 8 puntas y cada punta tiene una parte blanca y una parte negra. Los dominicos han utilizado mucho este juego del blanco y el negro. Quien recuerda la cruz de los dominicos es una cruz también que tiene mitad de cada lado en blanco y negro, haciendo un dibujo muy simpático. A mí me gusta porque, digamos, es como cuando hablábamos del eje central. Digamos, hay una simetría, no es que dejan de lado el blanco o el negro. Mirá, acá vas a tener un centro y vos venís con lo que tenés, con todos tus blancos y con todos tus negros. Eso me parece un mensaje de mucha amplitud del carisma jesuita, ¿no? El cuadrado que gira, lo volvemos a ver acá, un cuadrado y después está girado.
45 grados como para formar la estrella de 8 puntas. El 8, ustedes saben que es la figura intermedia entre el cuadrado que representa al hombre y el círculo que está arriba que representa la divinidad. En el medio, todos estos elementos que contribuyen a ayudar en esa vía espiritual que uno pretende seguir. El borde es la eternidad que se repite, ¿no? Como acá también, con otro diseño, pero seguimos en lo mismo. También partimos acá de un cuadrado, como en un mandala, acercándonos a un punto central, y en ese punto está representada la divinidad. Como en todos los mandalas, ¿no? Siempre ese centro es la comunicación del hombre con su Dios. Bueno, acá está el mismo. Miren estos qué lindos, no, es la misma repetición de antes, pero en mosaicos más pequeños. Parece un molinete. Hay movimiento. Miren este también. Hay cruces, hay movimientos, hay octógonos. Están esos centros rojos en cada una de las estrellas de 8 puntas. Una y otra vez, ¿no? Como si se repitiera, como un mantra que se repite en el diseño continuamente. Esto es muy simpático porque miren, acá tienen, son los elementos de la pasión, ¿no es cierto? Cuando uno va a Roma y va a Castel Sant'Angelo, quien estuvo por ahí se acordará quién no ha entrado, que fue a Roma en Castel Sant'Angelo, está el puente Sant'Angelo. En el puente Sant'Angelo hay una serie de estatuas. En la baranda, para que uno no se caiga al río, hay ángeles. La próxima vez que vayan, obsérvenlos. Cada uno de esos ángeles tiene un elemento de la pasión de Cristo. La corona de espinas, la cadena, el pilar donde lo azotaron, el látigo, los clavos, el lábaro donde le ponen las iniciales de Jesús, rey de los judíos. Cada uno de esos ángeles tiene uno de esos elementos que son elementos sagrados en la participación de ese momento de la pasión de Jesús. Además de muy lindo lugar y muy lindo Los Ángeles y qué sé yo, es muy interesante esto. Acá tenemos los 3 clavos, tenemos el martillo con que fue clavado y la pinza con que le sacaron los clavos después para descenderlo de la cruz. Estos 3 clavos los vamos a encontrar en la catedral también. Esto parece el dibujito de Osde. Probablemente se hayan inspirado en esto. Pero miren lo que yo les decía, que es un mosaico entero, acá se ve el cuadrado, que se va repitiendo y va haciendo un dibujo increíble. Nuevamente el tema del lazo acá, ¿no? 2 lazos entrecruzados, la estrella de 8 puntas de blanco y negro, de 2 colores contrastantes. Ustedes también convendrán conmigo en que estos diseños, que son muchísimo más antiguos que los del Santísimo Sacramento, los que vimos en la clase pasada, tienen otra calidad, otra fabricación, hay otro tipo de diseño. Los jesuitas acá, vaya a saber con qué dinero se manejaron para esto y qué artesanos de acá participaron en estas construcciones. El Santísimo Sacramento fueron comprados en Europa.
sin límite de dinero, se compró lo mejor y aún perdura. No es una iglesia que tiene tantos años como San Ignacio, tiene un poco más de 100 años. San Ignacio se terminó en 1736, creo 34, la fecha de terminación, o sea que esto es muchísimo más viejo, pero hay un momento diferente para hacer estas cosas. Estas cosas las hicieron artesanos que existían acá en el Virreinato de Río de la Plata. Bueno, yo les hablé de la Virgen de las Nieves. Bueno, acá, digamos, a la derecha del altar mayor, hay un altar con la Virgen de las Nieves, con esta que yo les decía que fue la primera advocación que trajeron los jesuitas cuando tenían esa iglesia de adobe y cañas en la Plaza de Mayo. Bien barroco, lleno de vueltas que entran y que salen. Ahora la vamos a ver un poco más de cerca. Bueno, acá la vemos a la Virgen de las Nieves con un cabello negro. Tendría que averiguar, pero en una de esas es cabello natural, porque en esta época las vírgenes tenían el cabello natural. El niño que no tiene nada en las manos, solamente que está abierto ofreciéndose, ella tiene un cetro de mando, está coronada, no tiene en especial una rayera, pero tiene toda una energía que sale de su chakra cardíaco, llamémosle así, porque hay también estas rayeras, hay que ver de qué lugar de la Virgen sale, qué es lo que nos quieren decir. El anagrama de la Virgen, nuevamente en una mandorla, ¿se acuerdan que eran los dos círculos que superponen una parte, esa almendra, esa mandorla, que representa la intersección de lo espiritual y lo material, de la tierra y del cielo? Ahí adentro está el anagrama de la Virgen, y después estos adornos barrocos, ¿no? Muy, muy clásicos. Si estuviésemos en el Perú, esto se hubiese llenado de otras cosas más. Y si estuviésemos en México, todo lo hubiesen llenado de relieves dorados, bañados en oro, es decir, con toda una riqueza del barroco, que acá llegaba más sencillito, pero lo bueno es que se ha respetado en la restauración eso, y sigue apareciendo, a pesar de los destrozos que ha tenido la iglesia en muchos años, como barroco. Tenemos este símbolo que es el cuadrifolio, como si fuese una flor de 4 hojas o el borde de un trébol de 4 hojas, el Espíritu Santo, las nubes, la rayera, toda igual, toda recta, de muchísima fuerza. La valva de la peregrinación, como el símbolo de Santiago, como el símbolo de todo lugar de peregrinación. Y después las vueltas y contravueltas del barroco, ¿no? Uno de esos 4 arquitectos que mencioné tenía una predilección por la herrería. Estas herrerías que vemos acá, en esta balaustrada, es de esa época, como las lámparas que vimos, que es un hierro muy interesante. Acá, bueno, es el hierro, la flor de lis. El arquitecto ese puso su granito de arena. Acá lo vemos, mire. Bueno, este es el púlpito. El púlpito no es de madera pintada, sino que tiene un trabajo de marquetería muy interesante. Tiene elementos como la valva del peregrino,
La estrella de la orientación, ahora vamos a ver con detenimiento qué hay más. Tiene el símbolo de la divinidad, que es el círculo, a veces suele tener el Espíritu Santo, digamos como para iluminar a aquel que tiene que hablar. Esta parte de arriba tiene que ver con, es como un amplificador de la voz humana, para que llegue a toda la iglesia. Ese sacerdote que está acá hablando tiene sobre su cabeza, digamos, algo que representa la divinidad. A veces en estos lugares está el Espíritu Santo. Acá hay una estrella con un centro como símbolo de la divinidad y los rayos que salen de ahí como la luz, la sabiduría o la palabra de ese que habla, ¿no? Es como redundante, pero el barroco es así, no deja nada para que uno se imagine. Ahí vemos los dibujitos que tiene. Vamos a mirar un poquito más con detenimiento. Esta era la valva que representa el peregrino. La estrella, que es la mitad de una estrella de 8 rayos, que es una brújula, es la estrella de orientación. A veces hemos visto en los pisos de las iglesias, a veces en las paredes, a veces en los techos. En las iglesias que están cerca del mar, para los marineros es muy importante la brújula, la vida depende de esa orientación que puedan tener. Entonces aparece como un mensaje, ¿no? Como si dijeran, bueno, por acá es el camino, ¿no? Y lo que tiene adentro es un pentastele, es un elemento como de 5 hojas, como el yin y el yang, que generan un movimiento. El 5 como número del hombre en su camino espiritual. El 4 es el hombre en su concepción física. Y el 5 es con la espiritualidad agregada. Vemos nuevamente acá los rombos. ¿Se acuerdan lo que les dije antes? El rombo marcando que detrás hay un elemento sagrado, como que lo que viene es sagrado. Podrían haber puesto un cuadrado, sí. Podrían haber puesto un círculo, sí. No, pero pusieron un rombo. No es casual. Alguien le ha dado la indicación a ese artesano que ha hecho esta carpintería, ¿no? Miren ahí lo que les marcaba sobre el púlpito. Y hoy no se usa. Digamos, el sacerdote habla desde abajo, tiene micrófono, pero era interesante esto, ver a alguien que hablaba desde arriba, como una voz que viene desde lo alto, ¿no? Eso en la liturgia se ha modificado. Bueno, estos son altares laterales. No sé quién es este, si es San Juan Bautista, a ver, no sé quién es. Santiago. La Virgen de Fátima. Elementos de la milicia, miren ustedes lo que hay en este altar. Acá hay un chico tocando el violín porque el día que yo fui y tomé estas fotos, había un conjunto de chicos del barrio que tocaban el violín, instrumentos de cuerdas, muy interesante lo que pasaba. Me hacía acordar a la película La Misión. Ahí ven, hay otros chicos más por ahí. Bueno, la Virgen de la Soledad, infaltable. Miren acá, vamos a analizar un poquito. Acá esta Virgen de Dolores,
ella sola, se quedó sin el hijo, que está muerto. Más o menos en el centro del círculo tiene su cabeza. Todos los rayos salen desde su cabeza. No salen esos rayos, ni estos, todos salen del mismo lugar, no salen de su corazón. Es muy interesante ver esa diferencia, ¿no? Esta es una virgen que está pensando además de sentir ese dolor, también está pensando. Acá están los chicos. Este es un sagrario muy lindo, muy indígena parece. Bueno, la opulencia del oro, las formas, todo lo que viene con el barroco y la fuerza necesaria para atraer a la gente, ¿no? Miren esto de acá arriba. A ver, vamos a volver. Bueno, acá hay un cáliz y una rayera de energía, ¿no? Pensemos que en un momento el estilo gótico es anterior a esto, el gótico es anterior a esto, utiliza los vitrós para contarnos la historia, para hablar de símbolos, hablar de liturgia, de ceremonias. El barroco habla con estas formas, ¿no? La energía de la comunión. Otro más. Acá lo vemos al querido Miguelito. ¿Se acuerdan de la clase sobre San Miguel? No se ve bien, pero acá está San Miguel dominando a la bestia, al dragón. Para mi gusto tendría que haber estado más arriba. San Miguel por lo general tendría que estar en las alturas. Pero bueno, ellos lo han puesto ahí. Jesús, para pesar las almas, como el día del juicio final, dando su sentencia. Muy fuerte esta imagen. Insisto con lo del barroco y la necesidad de hacer mucha fuerza, de transmitir fuerza, de conmover con las imágenes. Acá está más de cerca San Miguel Arcángel. Acá está la orquesta de chicos que tocaban violines y violas. El Matronium, que habíamos hablado, este lugar. Muy lindas las rejas, muy lindas, una joya las rejas. Bueno, la cúpula que tiene no tiene un elemento central. Esto es producto de la luz, de cómo ellos lo han iluminado. De todas maneras, a mí en lo personal me gusta mucho. Ahí tenemos a un San José. Bueno, esto también ha padecido esta iglesia. ¿Se acuerdan? No hace mucho una rebelión en el Colegio Nacional, Buenos Aires, que salen los chicos hipócritas, ni Dios ni amo, no sé qué, y había otras escrituras también, otras cosas que han dañado, muy terrible. Pero veremos. Antes de esto, a ver, también está esto. Esto es en 1955, ¿no? Cuando dañan todas las iglesias y destruyen todo lo que encuentran. Parece como increíble, más allá de una cuestión de fe que uno pueda tener, de cómo puedes hacerlo, ¿no? También más allá de una cuestión de respeto a la fe del otro, sino
dañar porque sí una obra de arte, ¿no? Estas imágenes son muy fuertes, cualquiera de las dos, ¿no? Esto fue recuperado porque lo pudieron limpiar y otras leyendas también que pusieron, o sea, no hubo una destrucción, ¿cierto? Este que está acá que saca las fotos soy yo. Y acá estoy sacando otra foto que también soy yo. Parece que hace frío. No sé en qué año sería esto. Bueno, creo que acá llegamos al fin de las fotos. Y vamos a conectarnos nosotros con esto. Bueno, la iglesia más antigua, los símbolos del barroco en Buenos Aires. Muy parecido. Muy linda la charla, muy interesante. Gracias. Hermosa la iglesia. Sí, muy interesante. Habría que ver, si uno va a ver esta iglesia, también tendrían que ver Santa Catalina. Santa Catalina de Siena, detrás de la Galería Pacífico, muy parecida, muy parecida. En una época había un barcito adentro para tomar algo, no sé si eso existió o siguió existiendo, pero es una iglesia que vale la pena ver, que es de la misma época y de la misma gente, ¿no es cierto? De los mismos Primoli y Bianchi junto con otros, pero ellos encabezando, eran los que traían estas ideas de Europa, y evidentemente lo que estas comunidades podían, en cuanto a la adquisición de materiales, en cuanto a la mano de obra, era hacer esto. Y esto ya era mucho, no había mucho más. Las otras iglesias, las otras dos iglesias que vimos antes nosotros, fueron ellos, digamos, con aporte privado de la iglesia. No era la iglesia de estas comunidades más pobres. Tanto los salesianos, que manejaban mucho dinero y recibieron dinero de mucha gente rica de Buenos Aires, como la del Santísimo Sacramento, que la hizo una señora que tenía mucha plata. Estos eran pobrecitos, los llevaban de un lado para otro, era otra época de la historia también, ¿cierto? Pensemos que esto casi 300 años hace, de esta lucha de esta gente por construir una iglesia, y que todavía esté en pie, esa por lo menos, o la de Santa Catalina, me parece algo muy importante de destacar. Y que la hayamos dejado en pie también. Sí, mira, vos sabés que en Sudamérica... Son muy similares. Sí, en Sudamérica si vas, por ejemplo, a Montevideo... La Casa de Ejercicios Espirituales también. También la Casa de Ejercicios Espirituales, es de esa época. Y nosotros no tuvimos la desgracia de los chilenos. Los chilenos en Santiago tienen 2 edificios, qué sé yo, de esa época. Lo demás se cayó. Claro. Por el terremoto se cayó. Acá no, acá se cayó o lo tiraron, que eso es peor, pero lo que se cayó es porque, bueno, no teníamos materiales, no teníamos Santa Catalina nada. era, ¿Cómo? Santa Catalina era un convento de clausura. Sí, Santa Catalina tiene el convento actual, el edificio está. Yo me refiero a lo de la iglesia, ¿no? Al edificio. De todas maneras es más lindo. San Ignacio es mucho más lindo que Santa Catalina. Santa Catalina lo que tiene de interesante es el claustro, ahí donde estaba ese barcito, ese espacio interno, ese patio interno, es una joya. Basta, antes de la pandemia existía restaurante con... Había, sí, muy sí. módicos al mediodía para la gente. Sí. Y realmente uno entra ahí y es otro mundo porque no se escucha el mundo exterior. Ir a almorzar ahí durante los días de trabajo de semana, de día de semana, era muy lindo. Era muy lindo. Sí, la iglesia... Sí, Claudia, decime. Una pregunta, Decime, estaba querida. pensando, la Basílica del Pilar es más o menos de esta misma época, sí. Y tiene una torre, y esta tiene 2. ¿Hay alguna razón por la cual hay iglesias que tienen 2 torres y otras que tienen una? ¿O es simplemente No, es una cuestión del diseñador. estética?
Sí, Ah. sí, es una cuestión del diseñador que la piensa así. Acá tiene 2 torres y una espadaña, que es ese elemento transparente que tiene las campanas, que es muy Sí. español, por otro lado, Claro. que es muy lindo. No hay muchas espadañas en Buenos Aires, pero esa es muy linda. Y miren que las torres eran, la torre es un elemento muy significativo en las iglesias, fundamentalmente porque en el origen deberían tener campanas. La Claro. campana debería estar en el campanario, la torre, más alto, suena más y se escucha más. Acá las campanas están en la espadaña, que insisto que es un elemento muy español, pero la torre tenía la función de la vigilancia. Si yo me refiero a los españoles, en esta época tenían que vigilar el ataque de los musulmanes, en fin, había una serie de cuidados que ellos tenían que tener con las iglesias, entonces la iglesia era un mirador, la torre era un mirador. Claro. En realidad, el simbolismo del campanario tiene que ver con mirar y ser visto, ¿no? La iglesia, institución, era una institución que marcaba pautas sociales, era la ley, era la que te anotaba el nombre, la que te educaba, había un montón de tareas de la iglesia. Entonces, ese elemento alto que se veía de todas partes era un llamado de atención. También podía ser un llamado de vigilancia, ¿no es cierto? Que eso es otro tema, pero que también estaba en estas ideas. Estas iglesias tienen eso que es muy dual, ¿no? De ver y ser visto. Donde vos ves dónde está la ley, ahí. Ojo que está la ley ahí. Y también la ley que te puede vigilar a vos, ser visto. Eso es muy interesante. Pero lo de las dos torres, puede tener 4, no, podría ser, hay de todo tipo. De orden religiosa, nada. No, porque, son por ejemplo, diferentes. si vas a María Auxiliadora la tiene en el medio. Claro. O sea, tampoco hay, uno le podría buscar un significado, pero de todas maneras si tiene 2 también lo puede tener, el significado. A mí me gusta la simetría, por supuesto, entonces si tiene 2, es decir, bueno, hay un camino central, y eso es lo que a mí personalmente me interesa. O sea, ni de acá ni de acá, sino en la mitad, en el centro. Creo que no me quedaron más preguntas, porque algunas cosas me escribieron el otro día. Yo no les puedo contestar ahora el chat, pero después yo lo leo y si hay algo para contestar, los que quieran ver esto de Marco Rubnik, me lo piden. Está dentro de otra clase, pero se los puedo mandar también. Hay una parte de la clase está dedicada a Marco Rubnik, y se puede ver esto. Y nada más. Claudia, espero que haya quedado claro lo de la piña. Sí, absolutamente. Muchas gracias. Ese símbolo maravilloso, incluso para Navidad, que se regalan. Claro. O es un símbolo de buena suerte, las piñas. Es muy simpático. Y el pino en sí, directamente. El claro. pino en sí, el pino que además tiene una forma que es muy, muy, muy especial. Los pinos son triangulares, y la fruta también tiene una forma muy especial. Esa fruta, ustedes saben que la religión, con sus artistas, con sus escultores, con sus artesanos, para hacer las imágenes religiosas, que a veces son horribles, a veces vírgenes o santos que vos decís, es peor, no los podían haber hecho. Toman para hacer esas imágenes muchos mudras. El mudra es un signo que se hace con la mano, con los brazos, con las manos. Un mudra es esto de la bendición. Hay un montón, hacer los 3 dedos así. Cada uno
tiene un simbolismo. Hay uno en especial, que es el de la misericordia, que tiene que ver con el pino. Cuando uno ve, por ejemplo, la imagen de la Virgen Inmaculada, la Virgen Inmaculada no tiene niño. Está paradita, tiene un traje celeste y blanco, y tiene una mano que hace así. No sé cómo, me tendría que poner de pie, así, por ejemplo. La mano así hace. ¿No es cierto? Sí. Mírenla, acuérdense, esa mano, la forma que tiene, es como si sostuviera la piña. O sea, ese mudra está inspirado en esa mano que sostiene la piña y los escultores la representan y la hacen así. Miren una imagen de la Inmaculada, la que quieran. A veces las dos, a veces está Jesús con la mano así, que es la mano de la misericordia, ¿no? Y esa forma está conteniendo la forma de la piña. Lo que puedo agarrar ahí es la piña. Claro. Tendríamos que tener una clase de mudras, que eso sería muy interesante. Sería interesante, sí, sí. Para ver todos los gestos. Miren, yo no sé si ustedes lo vieron, pero la anteúltima vez que estuvo el Dalai Lama en Buenos Aires, yo pude ir a verlo ahí en la rural, y él, bueno, había infinidad de personas, él estaba en una pequeña tarima, y todo el mundo lo miraba. Ahora, antes de hablar él, fue una fiesta de mudras. Los gestos que hacía con las manos, con las dos manos, era increíble la riqueza de gestos de este hombre. Obviamente que ellos están, digamos, con los orientales y el origen de esto. El catolicismo lo toma de ellos, ¿no es cierto? No es que los inventa. El mudra del pedido. Cuando uno hace este gesto, te lo pido, a veces se lo hace una persona, te pido por favor, pero también lo pide para la divinidad. Ese mudra es una semillita del oriente que trae Jesús, de su sabiduría, ¿no es cierto? Entonces aparecen así. Es importante tomar mucha cuenta de lo que hacen las imágenes. ¿Qué tienen en las manos? Por ejemplo, si tienen un libro y está cerrado y tiene una llave el libro, ¿vieron esos libros viejos con tapa gruesa que tienen un elemento y encima? Ese santo o esa imagen está transmitiendo un conocimiento que no es para todo el mundo. Es hermético, está cerrado con llave. El santo te dice, esa imagen te dice, mira, para que yo te diga lo que pasa acá dentro de este libro, tenés que hacer mucho mérito. No es gratis. Hay otro que está sentado y lo tiene en la pierna y lo tiene abierto el libro. Digamos, este es generoso. Acá no tenés que hacer ningún esfuerzo. Es interesantísima. La simbología de cada... Claro, sí. ese gesto que hace cada uno. Claro. Pero, Sí. ¿por qué yo resalto esto? Vamos a hacer una analogía. Si uno en el cuerpo le pasa algo, suponete, te duele la muela, vos vas al dentista. Si tenés un granito acá, vas al dermatólogo. Hay como especialidades. Bueno, en este mundo de la espiritualidad y los símbolos, también se supone que uno tiene que recurrir no a la última instancia, ¿no? Por ejemplo, uno lo ve a San Roque lo dibujan con un perrito, con animalitos, y hay todo un dicho que dice, ay, San Roque, que no me mire ni me toque, cuando vos lo ves un perro, y qué sé yo, y que no sé qué. Hay como una graduación. Y en esto del vínculo espiritual está bueno que uno la pueda entender y la pueda utilizar. Todos son intermediarios, pero tienen una especialidad cada uno de ellos, no están porque sí. Hay como
como un camino a través de ellos. Está bueno saberlo y está bueno saber a dónde vos vas a pedir, que no te metas a pedírtelo a vos mismo, pero a qué parte de vos te la vas a pedir. ¿Sí? Si a mí me duele la muela, no voy al oculista, voy al dentista. Si me tengo que poner una inyección, no necesito al médico, puedo ir al enfermero. Si me tiene que tomar la presión alguien, me la puede tomar un amigo, me la puede tomar el enfermero. No necesito ir a lo máximo que sería el médico. Entonces, trabajemos acorde a esa dignidad. Claro, otra cosa es el folclore, ¿no? Que se arma a veces alrededor de los símbolos, y otra cosa es lo que realmente quieren significar, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que eso, siempre estos símbolos están refiriendo a alguna cosa interna de uno. Si yo digo, mira, esta virgen tiene el niño así, te ofrece el niño, y qué sé yo, bueno, es el aspecto creativo de cada uno. El cuentito de la religión te dice esto, pero la realidad está que esa energía, esa imagen, la que vos estás mirando, la que le pones la mano así, te tiene que ayudar a verte tu propia imagen, tu propia capacidad de crear, tu propia capacidad de hacer el camino vos. Porque si no, sería como hasta comercial, si se quiere. Mira, yo te pido y vos me das. No, yo te pido y vos me ayudás a que me lo encuentre. Esta es mi idea, ¿eh? Cada uno piensa lo que quiera, pero mi idea es esto. Por eso hablo de jerarquías. Hay jerarquías en este mundo espiritual también. La máxima jerarquía, les recomiendo un libro que me viene a la mente, que es La Cábala de la Luz, de don Jaime Barilco. Sí, lo leí. Un sabio judío. Ese libro es conmovedor. Por esto que te digo, de las jerarquías, y él dice, en un momento dice, desde el último de los infiernos, desde lo más bajo que te puedas imaginar, de la última oscuridad, desde ahí te imploré, desde ahí te llamé, le dice a la divinidad, a su Dios, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, en una situación límite, total, donde no hay más bajo que eso, él no recurre a una imagen intermedia, recurre a lo máximo. ¿De quién es el libro, perdón? Jaime Barilco. Barilco es con Y y con K. Jaime Barilco. Y el libro se llama La Cábala de la Luz. Excelente ese libro, excelente. A ver, si lo tengo yo por acá, lo tengo. Acá. Estás sentado. ¿Eh? Estás sentado. Dale, saluda, Chay. Ajá. Ah. Y así está todo marcado, escrito, subrayado. Y es un sabio judío, ¿no es cierto? Sí. Y escribe, esto que te escribe, lo escribe desde el judaísmo, ¿eh? Y yo como católico quedé conmovido, ¿eh? Ya no vive, Sí, pero falleció. es un sabio, y en especial esta cosa de las palabras, de la divinidad, tiene frases, cosas maravillosas. Sí. Excelente. Referido a esto de la jerarquía, ¿no? A cada uno que lo vea de la manera que lo tiene que ver. Pero entender la cábala es muy difícil. No sé Sí. si se dice cábala o cabalá, pero es difícil. Sí, es Kabbalah, así es. Sí, y eso, mira, los que saben más son los rabinos que se han dedicado a estudiar. De todas maneras hay cosas acá no es que él se refiera, no es un curso de Kabbalah,
Claro. no. Es accesible para que uno lo lea y vaya Totalmente, entendiendo. Marta, totalmente. Sí, Te lo recomiendo sí. porque te va a llenar el alma. Es un Sí. libro muy, muy interesante de un sabio que escribe de la relación Sí. de él con la divinidad. Una divinidad que él Claro. sabe que la tiene adentro, ¿eh? No es que la está buscando en los bosques. Él sabe que está dentro de él, pero le habla a esa divinidad que él tiene. Muy interesante su planteo, muy interesante. Y se entiende perfectamente, o sea, no es un libro complicado que, No, como no, vos no, decís, no no es que necesitas. va, no, No. Él es tiene libros. hermoso libro, hermoso. Yo he visto libros un poco más complejos, Sí, pero este en especial es un libro sí, para mí de cabecera, como que de vez en sí, cuando hay que abrirlo y leer alguna frase de él y uno se queda así sí, movilizado. Así que bueno, cierto. espero que hayan disfrutado. Muy bueno. Les Muy cuento, linda. bueno, la próxima clase Muchísimo. vamos a terminar agosto con la Catedral de Buenos Aires Ujú. y vamos a hablar de las características de nosotros como argentinos reflejados en la catedral. De esto que hacemos y deshacemos. En un mismo proyecto, varias ideas que hacen que el que venga tire todo abajo o se caiga, o bueno, Sí. hasta que terminamos en un engendro como el que tenemos. Vamos a hacer una referencia a otras catedrales de la época y de Latinoamérica, como la de Montevideo o la de Santiago de Chile, que son muy parecidas en su estructura, con un frente como tiene que ser. Tanto la de Montevideo como la de Santiago tienen un frente acorde a la iglesia. La nuestra es otra cosa. La nuestra está hecha, no sé cómo. ¿Qué vamos a hacer? Es un poco eso. Y después, Luis, perdón, sí, decime. para Marcela. anotarnos para el mes de septiembre, hay que hacer el mismo trámite con la gente del museo. Con la misma, ok. Con la misma gente del museo. Yo les hice una listita de que son 5 clases, vamos a ver 5 templos también que son muy significativos, muy importantes en Buenos Aires, y después veremos. Después veremos cómo sigue esto. En principio, hacemos eso. Muy bien. Vemos la catedral. Marcela, perdona. Sí. Yo le deposité y les mandé el mail diciendo ya deposité para tal curso del mes de septiembre y ya me lo contestaron. Perfecto. Y yo, Bueno. yo eso no lo sé hasta la otra semana. Bueno, eso por este lado. Independientemente de esto, el viernes, los que quieran, yo los voy a invitar de todas maneras, tenemos la clase abierta, es una clase sobre 4 templos ingleses, anglicanos, a cual más hermoso y conmovedor, algunos muy espirituales si se quieren, y vamos a ver una mirada sobre los anglicanos. ¿Qué son los anglicanos? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Por qué tienen las iglesias que tienen? Y una cosa para abrirnos un poquito la cabeza y ver cómo piensan en otras religiones cristianas, porque ellos son absolutamente parecidos a los católicos, nada más que tienen 2 o 3 cosas que los hacen únicos, que los hacen como un poco más evolucionados para mí, y bueno, y esos templos tienen ese tipo de cosas que reflejan esta realidad, más en un mundo como el que nos movemos hoy. Vamos a ver un templo donde yo lo conocí, había una exposición de un astronauta dentro de la iglesia. Y vos decís, ¿cómo puede ser un astronauta? Y sí, ellos tenían un astronauta que había estado en la estación espacial, volvió, y entonces había una exposición donde había que pagar para entrar a verla. Eso fue impactante, lo van a ver con fotos, lo que era la exposición adentro de la iglesia. Y uno se queda pensando, y no, ellos dicen, incluso una de las iglesias tiene un Cristo, donde dice que lo único que no cambia es el Cristo. El mundo va cambiando,
Y entonces es como decir, bueno, el mundo va cambiando, esto es positivo, es una obra del hombre, y está bien, y sale al espacio, y va a ver, y progresa, y avanza. Esa es la iglesia. Esos son los anglicanos. Sí, la cabeza sí, además de otras cosas que la vamos a hablar el viernes. Así que bueno, un abrazo a todos grandes y nos vemos el viernes. Gracias. Gracias, Luis. Nos vemos el martes con la Viernes catedral. y hasta el martes. Chao. Hasta el martes. Para todos. Chao, gracias. 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 Hasta el viernes. Gracias. Chao, Luis. Chao, chao, Diego, chao.